Hola, buen día. En este video estaremos desarrollando el ejemplo 5.1 del libro, hablando del capítulo 5, las leyes del movimiento, el cual nos dice lo siguiente. Un disco de hockey que tiene una masa de 0.30 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura. Por acá ya tenemos dibujado un esquema de estas fuerzas. La fuerza F1 tiene una magnitud de 5.0 newton y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8.0 newton. Determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Entonces vamos a dibujar un esquema que nos ilustre las fuerzas. Y por acá tenemos dibujado el disco de hockey, en donde el problema nos dice que dos bastones lo golpearon simultáneamente y produjo estas fuerzas. Y al entrar en movimiento, el disco de hockey empezó a acelerar. Y lo que queremos encontrar es la magnitud de esa aceleración y la dirección de la misma. Entonces tenemos la fuerza F1, cuya magnitud es de ¿cuánto? De 5 newton, en dirección de menos 20 grados, como podemos ver acá. La fuerza F2, la magnitud fue de 8.0 newton y esta fue a 60 grados. Lo que nos están pidiendo es la aceleración, la magnitud de la aceleración de este disco de hockey. Por lo tanto, al tener movimiento y al tener fuerzas actuando sobre este disco, estamos hablando de la segunda ley de Newton, que recordándole, la segunda ley de Newton nos relaciona la fuerza neta o sumatoria de fuerzas con la masa y la aceleración de esa partícula, en este caso del disco de hockey. Si nosotros despejamos para aceleración en esta ecuación, tenemos la siguiente fórmula, en donde la aceleración del disco es igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas o fuerza neta o fuerza resultante entre la masa del disco de hockey. Y al ver la fuerza como un vector, la fuerza resultante como un vector, vamos a tener dos componentes. Una componente en X y una componente en Y de esa fuerza resultante. Y esto dividido entre la masa. Y a partir de esta división vamos a obtener las componentes de la aceleración, dividiendo la fuerza neta en X o componente de la fuerza neta en X entre la masa, tendríamos la componente de la aceleración en X. Y en el caso de dividir la fuerza neta en Y, entre la masa tendríamos la componente de la aceleración en Y. Ahora bien, como primer punto tenemos que encontrar cuáles son esas fuerzas netas, tanto en X como en Y. Y al ver que tenemos para ambas fuerzas una componente en X y una componente en Y, tenemos que sumar las componentes en X de ambas fuerzas y en el caso de Y, las componentes en Y de ambas fuerzas. Entonces tenemos como primer punto para la fuerza neta en X, la fuerza 1X, la componente X de la fuerza 1 más la componente X de la fuerza 2. Y recordándole lo que estudiábamos en el capítulo 3 de vectores e incluso en el capítulo 4, en este caso tenemos una relación de
de los cosenos y de los senos. En el caso de las X tendríamos la relación con el coseno. Entonces, al final tenemos que esa sumatoria de fuerzas o fuerza neta en X es igual a ¿qué? La componente en X de la fuerza 1, que es la magnitud de la fuerza 1 por el coseno del ángulo, que en este caso es menos 20. Y en el caso de la fuerza 2, tenemos que la componente en X es igual a la magnitud de la fuerza 2 por el coseno de 60 grados en este caso. Luego, introduciendo los valores tanto de la fuerza 1 como de la magnitud de la fuerza 2 en la fórmula y desarrollando, se tiene que la componente en X de la fuerza neta es igual a 8.7 newton. Significa que ya tenemos esta componente y por lo tanto ya podemos calcular la componente en X de la aceleración. Ahora procedemos a analizar la fuerza neta en Y de la misma manera, en donde tenemos que la fuerza neta en Y es igual a ¿qué? A la componente en Y de la fuerza 1 más la componente en Y de la fuerza 2. Y aplicando senos en ambas fuerzas para encontrar esa componente, tenemos que la fuerza 1 por el seno de menos 20 grados más la fuerza 2 por el seno de 60 grados es igual a esa fuerza neta en Y. Sustituyendo los valores de ambas fuerzas, las magnitudes, tenemos al final que la componente en Y de la fuerza neta es igual a 5.21 newton. Con estas dos componentes ya podemos encontrar esas componentes de la aceleración. Recordando que la aceleración es igual a ¿qué? La sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y, como habíamos descrito anteriormente, entre la masa. Por lo tanto, en el caso de la componente en X de la aceleración, tenemos la sumatoria de fuerzas en X o componente en X de la fuerza neta, que es lo mismo, y que ya lo calculamos por acá, entre la masa del disco de hockey. Realizando este cálculo tenemos que la aceleración o la componente en X de la aceleración que presentó el disco de hockey es de 29 metros por segundos al cuadrado. En el numerador tenemos newton, ya que estamos hablando de fuerza. Y en el denominador tenemos kilogramo, ya que estamos hablando de masa. Por lo tanto, ¿cómo se desarrolla la operación con las unidades? En el numerador tenemos que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que es esto que tenemos por acá, dividido entre ¿qué? Entre los kilogramos en el denominador y dividir entre 1 para poder aplicar operación oreja. Al final tenemos kilogramos por metros en el numerador y en el denominador kilogramos por segundos al cuadrado. Si cancelamos los kilogramos nos quedan las unidades de aceleración, que es metros por segundos al cuadrado. Esto es en cuanto a la componente en X de la aceleración. En la componente en Y, tomamos la componente en Y de la fuerza neta entre la masa del disco. Y al realizar el cálculo tenemos que la componente en Y de esa aceleración fue de 17.36 metros por segundos al cuadrado. Ahora bien, el ejercicio no nos está pidiendo componentes, nos está pidiendo la magnitud y la dirección. Entonces, fácilmente con estas dos componentes podemos utilizar o aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar la magnitud del vector aceleración. Luego de introducir los datos en la fórmula, tenemos que la componente en X de la aceleración al cuadrado más la componente en Y de la aceleración al cuadrado.
Al final, esa magnitud de la aceleración es de 33.8 metros por segundos al cuadrado. Y con las componentes, si usted recuerda, de vectores, también es posible encontrar el ángulo para conocer la dirección en la que se dio la aceleración del disco de hockey. Por lo tanto, tenemos que el ángulo es igual a ¿qué? A la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Sustituyendo los valores, tenemos que el ángulo en el que se movió este objeto o la aceleración de este objeto fueron 30 grados. Eso significa que la aceleración fue en esta dirección aproximadamente. Y con esto finalizamos el ejemplo planteado.